nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y que me ayudes a que la clase el día de hoy pueda ser conforme a tu palabra, Dios. Guárdame, Dios, de añadir o quitar algo de lo que diga tu palabra, Señor. Guárdame, Dios, de contar mi propia experiencia, Señor, sino que pueda ser una clase centrada en tu palabra, Señor. Te pido también por los hermanos que están en camino, Dios, que tú apresures sus pasos y a los que estamos aquí nos ayudes a concentrarnos, Dios, y enfocarnos en tu mensaje y en tu palabra, Señor. Háblanos, Dios, acompáñanos, Señor, y denos entendimiento a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. Te pedimos y te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy día continuamos el capítulo 5 de Primera de Juan. Y la clase de hoy va a estar basada en los versículos 2 y 3. Así que vamos a leer Primera de Juan 5, versículos 2 y 3. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces, ¿de qué se hablaba la semana pasada en la clase con la hermana Rosario? ¿Recuerdan lo que compartió? Veíamos Primera de Juan 5:1, ¿no? Y para recapitular vamos a leer lo que dice. Dice: todo aquel que cree en Jesús el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Entonces nos está hablando de características de un creyente, ¿no? De aquel que ha nacido de Dios, de aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento. Y la hermana hacía varias analogías, ¿no? Decía que un hijo es parecido a su padre, ¿no? Tiene las características, a veces físicamente, a veces en sus comportamientos, en sus gestos, en sus hábitos. Y ella decía que un hijo de Dios se va a parecer a Dios. Tal cual dice el versículo, ¿no? El que cree en Jesús el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Y a quién se refiere cuando dice ama al que ha nacido de Él? ¿Amar a quién? ¿Cómo? A Cristo, pero también a nuestro prójimo, exactamente, por eso nos decimos hermanos, ¿no? Por eso cuando nos saludamos, hermano, ¿qué tal, cómo está? Hermana, buenos días, porque somos hermanos en Cristo, porque tenemos un mismo Padre, porque hemos experimentado un nuevo nacimiento. Ahora todos somos hijos de Dios, y al ser hijos de un mismo Padre, entre nosotros somos hermanos. Ahora, ¿cómo continúa los siguientes versículos? El versículo 2 y 3. Voy a leerlo ahora en otra versión que me gustó también. Dice, en la Nueva Versión de las Américas: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Si amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios. Y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles.
Es interesante lo que dice ahí, ¿no? Guardar los mandamientos de Dios, es decir, obedecer a Dios, no es difícil. Sus mandamientos no son difíciles. ¿Qué opinan de eso, hermanos? ¿Tienen esa convicción de que sus mandamientos no son difíciles? Porque para mí muchas veces en el día a día son difíciles. O sea, yo veo la Biblia, leo la Biblia y me comparo contra lo que la Biblia dice de cómo debería ser un creyente, ¿no? Y siento que estoy lejos, muy lejos. Y a veces siento que mientras más profundizo y más conozco, me doy cuenta de que más lejos estoy de la imagen de Cristo, por ejemplo. Es como que entremos a un cuarto que está todo desordenado, pero está oscuro. Entonces entramos al cuarto oscuro y no se nota nada. Y de pronto prendemos una pequeña luz, un fósforo, y va a alumbrar solamente una parte. Y solo vamos a saber que esa parte está desordenada. Pero mientras más alumbremos, más desorden vamos a notar. Entonces no es que el cuarto está cada vez peor, sino que somos conscientes de que había más desorden en ese cuarto que siempre estuvo ahí. Vamos descubriendo más cosas acerca de esa habitación. Lo mismo pasa en nuestra vida cuando la alumbramos a la luz de la palabra. Vamos a tomar más conciencia de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente. Pero ¿de qué está hablando aquí? Y ya vamos a llegar a esa parte en particular. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces, así como nuestro amor por los demás creyentes es un reflejo de nuestro amor por Dios, es decir, si nosotros amamos a Dios verdaderamente, vamos a amar a otros creyentes. Y esa parte es interesante porque dice que el amar a otros creyentes es un reflejo, un resultado, una consecuencia de amar a Dios. Si yo amo a Dios, voy a amar a otros creyentes. Y no tiene que ver con los creyentes, sino tiene que ver con si amo o no amo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien me cae bien, es fácil amarlo. Con mi hija, por ejemplo, mi hija tiene 2 años y medio y tiene sus amiguitas, ¿no? Otras niñas de su edad. Pero debido a la pandemia y a la enfermedad que tuvo, mi hija no hubo un largo periodo donde no interactuó con otros niños porque estaba en el hospital. Entonces, hay momentos en los que le cuesta interactuar con gente que no conoce, con niños nuevos. Por ejemplo, vamos a un parque y hay juegos y como que mantiene su distancia de niños nuevos. Pero con otros niños que ya conoce, algunos de aquí de la iglesia, algunos hijos de algunos hermanos y algunos amigos de mi esposa y míos que también tienen hijos o hijas pequeñas, con ellos sí le cuesta jugar. Entonces es fácil amar a quien te cae bien, a quien ya conoces, a quien ya sabes cómo es y que además congenia contigo. Es fácil. Mi hija puede hacerlo. O sea, no necesita ser muy inteligente, desarrollar habilidades especiales o tener algo en particular. Es fácil que tú ames a quien te cae bien, pero al que no te cae bien es difícil amarlo. A veces ni siquiera lo amamos, solo lo soportamos o lo toleramos. Y eso puede pasar dentro de la iglesia. Pueden haber hermanos que son inmaduros en ciertos aspectos de su vida, entonces son muy fastidiosos, son muy, luchan, y espero que sea una lucha, con el chisme, o llegan tarde, o tienen algún defecto, como todos. Pero ese defecto hace que este hermano no me caiga bien. Entonces, es difícil amarlo. Y a veces ni siquiera lo amo, sino solamente lo tolero, ¿no? Está aquí, está conmigo, lo saludo, no lo trato mal, no lo veo feo,
pero tampoco lo amo, sino simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque algunos tienen una forma de ser y otros tienen otra forma de ser. Lo mismo pasa en el mundo. Tú vas a un contexto donde no hay ningún creyente y vas a ver que su comportamiento es el mismo. Al que te cae bien lo tratas bien, al que no te cae bien no lo tratas bien y a veces lo tratas mal. Entonces no hay ninguna diferencia en eso. Ese comportamiento no es de un creyente, es de cualquier persona. ¿Qué cosa dice 1 de Juan? Que sí es un comportamiento de un creyente. 1 de Juan dice que si tú amas a Dios, vas a amar a tus hermanos. No importa cómo sean, no importa si son buenos contigo, no importa si congenian contigo, no importa si les gusta lo mismo que a ti. Porque no se trata de cómo son ellos, se trata de si tú amas o no a Dios. Si tú amas a Dios verdaderamente, genuinamente, entonces vas a amar a tus hermanos, vas a amar a los que han nacido de Él. Es una característica interesante, ¿no? Yo creo que si nos vemos entre nosotros los que estamos aquí, y eso que todavía somos pocos, pues vamos a ver hermanos con los que quizás nunca has hablado, o a lo mejor sí has hablado, pero no sabes nada más que su nombre y luego a qué se dedica, en qué trabaja, dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta, cómo está. Entonces, amar no es solamente conocer. Ah, sí, el hermano se llama así y vive, creo que vive por allá. Eso no es amar, ¿no? Amar va mucho más allá de eso. Preocupar y sacrificar parte de tu tiempo, de tu vida, interesarte por esa persona. Entonces, nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración de que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Capítulos atrás, 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 10 dice, de manera más tajante, ¿no? Para que vean que es una constante en Juan el amor por nuestro prójimo, por otros, por el pueblo de Cristo, ¿no? 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está haciendo una comparación. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces está puesto al mismo nivel. Es tan importante ser justo, es tan importante como amar a tus hermanos. Amar a tus hermanos. Versículos más abajo, en el versículo 17 del mismo capítulo, 1 de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ves a tu hermano que necesita algo? Tú tienes la posibilidad de ayudarlo y ayudar a alguien siempre implica un sacrificio, ¿no? Mi hija, por ejemplo, tiene una galletita y viene alguien y le dice, invítame. Y ella mira su galleta, te mira a ti, vuelve a mirar su galleta, te vuelve a mirar a ti y está entendiendo que el invitarte es que ella se va a quedar con menos. Entonces, nosotros, mi esposa y yo, tratamos de enseñarle a compartir, que es bueno compartir. Y tratamos de llevarle a entender diferentes situaciones. Mira, cuando tú no tienes y alguien más tiene, cuando te invita, tú no te alegras, no produce alegría en ti, sí produce. Entonces, tú deberías hacer lo mismo con otras personas para que otras personas también estén felices. Ah, ok. Entonces agarra su galleta y saca un pedacito y ya está. O cuando lo partes por la mitad, se queda mirando. Y a veces pregunta, papá, ¿cuál es la mitad más grande? Y ahí esa se la agarra a ella y a ti te da la otra. Entonces, ella
desde pequeña entiende que el compartir con alguien más es un sacrificio porque implica que tú te vas a quedar con menos. A veces, cuando es el último y le dices invítame, significa que tú ya te vas a quedar sin nada. Y es lo mismo, el compartir o el amar a tus hermanos no es algo, o sea, no pienses que compartir cuando algo no te afecta es bueno, porque el compartir implica un sacrificio. Si tú tienes algo que no te gusta, se lo voy a invitar a alguien más porque a mí ni me gusta eso. Eso no es compartir. Eso es deshacerte de algo que no te gusta. Compartir es un sacrificio, dar de lo que te gusta, dar de lo que tienes, aunque eso implique quedarte con menos o quedarte sin nada. Entonces, eso es lo que está diciendo este versículo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir que ama a Dios y que el amor de Dios está en esa persona? Cuando viendo a su hermano tener necesidad y teniendo la posibilidad, cierra su corazón contra su hermano. A veces dicen que lo mejor que puede hacer un padre es amar a su esposa y a sus hijos, ¿no? Y ya todo lo que él haga en función a ese amor primero va a ser bueno para ellos. Pero para un hijo de Dios es amar a Dios primero y amar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y eso es obedecer a Dios, ¿no? Si amas al Padre, amarás al Hijo. Todo funciona en conjunto. No puede ser algo separado. Y no es que hayan excepciones. Pensando algún ejemplo que podíamos aplicar en esta parte, pensaba de cosas que funcionan en conjunto, ¿no? Cuando una manzana está madura, se cae del árbol. Eso funciona así. Si no está madura, no se cae del árbol. Y si se cae del árbol, es porque está madura. O sea, ambas cosas funcionan en sintonía y en simultáneo, no puede ser separado. Y dije, tal vez hay un hermano que conozca de este tema y va a decir, no hermano, pero hay frutas que sí se caen cuando no se caen y que hay una excepción. Y puede ser que hayan excepciones, pero en este versículo no hay excepciones. No hay un creyente que pueda decir, yo puedo amar a Dios sin amar a mis hermanos. Yo puedo amar a mis hermanos sin amar a Dios. No hay ese tipo de excepción. Y muchas veces nosotros siempre queremos hacer excepciones, ¿no? Oye, debes ir a la iglesia. ¿Pero qué? ¿Acaso Dios solo está en la iglesia? ¿No que Dios esté en todos lados? Yo puedo ser creyente sin ir a la iglesia. Y creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro modo. Pero eso es una mentira del diablo, ¿no? El creer que un cristiano puede vivir a su manera y puede ser selectivo con qué cosas de la Biblia sí puede obedecer y qué cosas de la Biblia no necesita obedecer, es una mentira del diablo. La única forma de ser creyente es como la Biblia dice que debe ser un creyente. Si tú crees que puedes elegir qué cosas sí quieres hacer y qué cosas no quieres hacer y que eso está bien, que eso te hace mejor que la gente del mundo, que eso te pone por encima de gente que a tu criterio está peor que tú, estás viviendo una mentira. Y ten cuidado, porque la Biblia es clara cuando dice que muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, yo hice cosas en tu nombre, hice milagros, fui a la iglesia, llevé mis clases, fui a la Pachamanca más tarde. Pero eso no garantiza que seas un buen creyente. Lo único que garantiza que seas un buen creyente es
Si cuando lees la Biblia y dice, estas son las cosas que identifican a un buen creyente, te identifican a ti. Si no te identifican a ti, entonces es necesario comenzar a hacerlas. Un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es de poca utilidad en el cuerpo de Cristo. Y esta parte es bastante fuerte. Es cierto que a pesar de que uno pueda estar involucrado en un ministerio o en varios, o ocupar un puesto oficial de servicio en la iglesia, puede sentir que está sirviendo. Pero un cristiano que no ama a Dios y que además no guarda sus mandamientos, es un cristiano que no sirve. Cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfrían, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que dañamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y el daño es que por lo menos nosotros estamos siendo un lastre para el cuerpo de Cristo. Estamos siendo un peso muerto que el resto de hermanos tienen que arrastrar con ellos. Estamos siendo una carga para ellos, estamos siendo una carga para la iglesia, estamos siendo una carga para el pastor o para los líderes o para los hermanos que están por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros diciendo que somos creyentes, no amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. Entonces ahora los hermanos no solo tienen que trabajar con los nuevos que quieren conocer a Dios, sino tienen que trabajar con nosotros que creemos que somos algo que no somos. Y es duro lo que dice esta parte, lo que dice Juan, pero es la verdad. Pero es más duro darnos cuenta de esa verdad cuando ya sea demasiado tarde. Y hay un relato, ¿no?, que yo escuché cuando era joven, en la juventud, tratándonos de poner ejemplos para que entendamos las cosas. Hay un relato que me contó alguien una vez que está de alguna manera basado en Lucas 9:3, ¿no? Lucas 9:3 les dice Jesús a sus discípulos, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolsa de provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco lleven 2 prendas de vestir. Entonces, alguien una vez me decía, haciendo algo imaginario que no está en la Biblia, simplemente para que yo y unos amigos en ese momento podamos entender algo. Entonces, decía, imagínate que Jesús le da a sus discípulos, no lleven nada, vamos a ir a un lugar, vamos a hacer un viaje pequeño, no lleven nada, solo lleven una piedra. ¿Y qué tipo de piedra, Señor? Como esa que está allá. Y siempre hay alguien que trata de hacerse el vivo, ¿no? Y dice, bueno, dijo una piedra, no dijo qué tipo de piedra, que tenía que cumplir cierto tamaño, entonces voy a llevar una piedra pequeñita. Entonces van los discípulos, llegan al lugar y era la hora de comer, entonces convierte las piedras en pan. Y los que quisieron ser vivos, pues se quedaron con un pan pequeñito, ¿no? Entonces la siguiente vez hacen lo mismo y nuevamente se quieren hacer los vivos. Y dicen, no, nos va a hacer lo mismo de la otra vez, vamos a llevar una piedra más grande. Y cuando llegan, dicen, bueno, ahí hay un lugar para comer, vamos a comer allá, dejan sus piedras. Y por gusto llevaron una piedra más grande. El punto es que con Dios no puedes hacerte el vivo con Dios. No puedes creer que tú ya conoces a Dios y sabes cómo va a actuar y tú le vas a sacar provecho a lo que Él te está diciendo. No es que tú puedas tratar de encontrarle un vacío legal o hacerle trampita a Dios en el versículo que dice para que tú saques un provecho mayor con un esfuerzo menor. Eso en el mundo puede pasar, en los trabajos puede pasar, en los estudios puede pasar,
Pero en la vida de creyente jamás va a pasar. Y si tú crees que está pasando, ten cuidado, porque en algún momento te vas a dar cuenta que no es así. No le puedes hacer trampa a Dios. Pero incluso Juan dice que si tú no amas a Dios ni guardas sus mandamientos, tú no solo eres como el discípulo que trató de hacer trampa en este relato imaginario. Tú eres la piedra que estaban cargando. Tú eres el peso que cargaron y que al final dejaron porque se fueron a comer a otro lado. O sea, es terrible no considerar lo que dice Juan para nuestra vida como creyentes. Si no amamos y obedecemos a Dios por nuestro propio bien, al menos deberíamos hacerlo por amor a los demás. Pues el amor de Dios está en que guardemos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios es también guardar sus mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero anda en un estilo de vida de desobediencia consciente, es como el creyente que dice que anda en comunión con Dios, pero vive en las tinieblas. Está mintiendo. Es una mentira. Estás viviendo una mentira y te estás creyendo una mentira. Tal cual lo dice, ¿no? Capítulos atrás, en 1 de Juan 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y seguramente Juan tenía en su mente, mientras escribía 1 de Juan, las palabras que dijo Jesús, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Simplemente el amor de Dios se va a manifestar en la obediencia. Los cristianos con frecuencia intentamos convertir el amor de Dios en una experiencia emocional. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces he esperado o he querido que un día me levante y quiera hacer de una manera diferente. Cuando tomas conciencia de algún pecado, de alguna actitud que es incorrecta, de la falta de amor, de que te molestas muy rápido, de que eres muy impuntual, o de que te cuesta mucho levantarte temprano a orar, o a leer tu Biblia, o a tener un tiempo con Dios, pues a veces tú inconscientemente, o a veces conscientemente quisieras que Dios haga algo en ti y que de pronto mañana te levantes y digas, ay, quiero leer mi Biblia. Y que esa sensación de querer hacerlo aparezca en ti casi mágicamente. Porque te cuesta tanto que tú quisieras que Dios con su varita mágica te toque y ya no sea algo que te cueste, sino algo que tú quieras hacer. Pero el cristianismo no funciona así, o sea, el cristianismo no son experiencias emocionales. No es que un día te levantas y vas a querer amar a todos tus hermanos. No es como en las películas, estas de Navidad, que hay un jefe malo, lo llevan al pasado, ve la vida de su empleado que era muy pobre, y luego despierta de su sueño y es otra persona. Y da su dinero y quiere a todos. Dios es capaz de hacer eso. Y probablemente es más o menos lo que hizo con Zaqueo. O al menos el relato de la Biblia es corto y uno lo entiende así, ¿no? Que un día Zaqueo era de una manera y de un momento a otro pues entendió el evangelio así y comenzó a regalar sin sentirse mal. O sea, devolvía 4 veces lo que les había robado
a la gente. Y nosotros quisiéramos, Señor, yo quiero que obres en mí como Zaqueo. Quiero levantarme un día y querer hacer todo lo que la Biblia dice. Pero aunque Dios tiene el poder para hacerlo, pues probablemente en la mayoría de nosotros no sea así. Y aún si fuera así, no sería algo emocional. Vendría a partir de un entendimiento pleno y consciente de la palabra de Dios. Pero Juan continúa diciendo que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Y hace un momento mencionaba, ¿no? Pues yo en mi vida cristiana sí he sentido que es difícil ser creyente. Incluso alguien una vez me decía, ser creyente es lo más difícil. Si fuera fácil, todo el mundo sería creyente. Pero nadie lo es porque es difícil. Pero entonces, ¿por qué Juan dice que no es difícil? Todos han visto esos jueguitos para niños que son como unas cajitas que tienen agujeros con diferentes formas, de círculo, de triángulo, de cuadradito, y que los niños tienen que agarrar la piecita y meterla en el que es, en la figura que coincide. Difícil es tratar de meter el círculo en el triángulo. Es difícil. No se puede. Si lo cortas y agarras un martillo, tal vez lo metas. Ya, es lo mismo a lo que se refiere Juan. Si tú tratas de vivir tu vida cristiana a tu manera, es difícil. Si tú tratas de vivir tu vida cristiana en tus fuerzas, es difícil. Pero si tú lo haces conforme a lo que dice la palabra, es fácil. No es difícil. Si tú tratas de meter el círculo en el agujero del círculo, es fácil. Y muchos cristianos se sienten o nos sentimos agobiados por los mandamientos de Dios. Pero Juan insiste en que no son gravosos, no son difíciles. Cuando vemos cuán sabios y buenos son los mandamientos de Dios, son regalos de Él para mostrarnos la mejor y más plena vida posible. Los mandamientos de Dios son como ese manual del fabricante, donde dice cómo funciona la vida, o cómo debería funcionar, o cómo fue diseñada para que funcione. Nos dice qué hacer porque Él sabe cómo trabajamos mejor. Los mandamientos de Dios no se dan para atarnos ni para hacernos daño, ni porque Dios sea alguien molesto que está poniendo reglas a la gente para ver cómo sufren. Hay una teoría que yo escuchaba acerca de alguien, acerca de la comida, ¿no? En Levítico y en el Antiguo Testamento principalmente hay muchos alimentos y animales que se prohíben. Y dice, esto no comas, esto no comas. Si son aves que tienen estas características, no las comas. Si son peces que tienen animales marinos que tienen ciertas características, no los comas. Y mucha gente dice, no, pero eso era en el Antiguo Testamento, ahora ya se puede comer todo. ¿Acaso no has leído cuando Dios le da una visión a Pedro y le dice, no llames indigno a lo que ya es santificado, come todo lo que quieras? Y puede ser, ¿no? Pero esta persona me decía, yo creo que más que una prohibición, Dios dijo, no comas esto, no comas esto, no comas esto, porque sabía que comer ese tipo de carne o ese tipo de alimentos o ese tipo de cosas, a la larga podría traer enfermedades. Entonces, más que una prohibición, yo creo que Dios nos estaba cuidando, ¿no? En cuanto a la salud. Y tiene sentido, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que están apareciendo. Ahora, mucha más gente que antes sufre de enfermedades degenerativas, de cáncer y de otras cosas. Entonces, es posible que pues, parte de esa carga viral que podemos sufrir es
por lo que ahora comemos, ¿no? Pero el punto es que Dios pone esas reglas, pone algunas prohibiciones, pone recomendaciones, porque Dios sabe qué cosa es lo mejor para nosotros. Él conoce cómo funciona nuestro cuerpo porque Él lo creó. Fue en la mente de Dios donde comenzó a existir cada concepto y cada función y cada órgano y cada cosa que hay en nuestro cuerpo y cada cosa que hay en el mundo, cada ser vivo. Entonces, nadie mejor que Él sabe cómo funciona, sabe qué es bueno, sabe qué no es bueno. Cuando uno entiende eso, se hace más fácil amar a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando los comparamos con las reglas religiosas que inventamos los seres humanos, Juan no está tratando de decir que la obediencia es algo fácil. Si eso fuera así, entonces sería fácil para nosotros no pecar. Juan ya ha reconocido capítulos atrás, en el capítulo 1, que todos pecamos. Eso es una realidad. Pero Juan está pensando en el contraste que hizo que Jesús pueda llevar la vida que llevó, ¿no? Esa vida de sencillez y de amor a Dios por sobre todas las cosas. Jesús dijo que todas las reglas que habían sido impuestas por los líderes religiosos en ese momento y por los escribas eran una carga pesada. Y Jesús dijo, en contraste con eso, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ven a mí y te haré descansar. En lugar del gravoso requisito de guardar cientos de pequeñas reglas y reglamentos, Jesús redujo todo a dos cosas, a dos mandamientos. ¿Cuáles son? Y exacto. Entonces, en ese sentido, es sencillo. En lugar de tener que cumplir con todas las reglas que existían en esa época, al punto de, si vas a caminar en día de descanso, solo puedes caminar tantos pasos. Si caminas más, ya pecaste. Si vas a hacer tal cosa, tienes que hacerlo de tal manera, porque si haces un poquito más, ya es pecado. Entonces, no sé si ustedes o alguien que hayan conocido alguna vez lo han visto haciendo dieta y contando las calorías que tienen que consumir. Hoy en día hay aplicaciones en el celular donde tú pones lo que vas a comer y te dice cuántas calorías son. Entonces imagínate que cada vez que vas a comer, espérate, a ver, no, quítale un poco de arroz, ya, sin papa y carne, sí, ya, ponle más carne, o sea, y hacer eso cada vez que quieres comer, ya, algo así es tratar de agradar a Dios cumpliendo reglas y normas. ¿Te imaginas qué pesado es estar cada día pensando si hoy día fuiste un buen cristiano o no, basándote en un montón de reglas y cosas que tienes que cumplir? A ver, en la iglesia dijeron que no mire mal a mis hermanos, hoy día no vi mal a nadie, y hoy día saludé a todos, y de los que saludé a la mitad los abracé, entonces ya estoy mejor que ayer. Entonces es absurdo y es agobiante. Jesús dijo solo dos cosas, nada más. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y listo, con eso ya tienes todo. Todo lo demás parte de ahí. Si tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos porque lo amas. Y si tú amas a Dios, vas a tratar de llevar una vida correcta.
Y si tú amas a los demás como te amas a ti, listo, cumpliste. Sus mandamientos no son difíciles porque cuando realmente amamos a Dios, queremos obedecerle y agradarle. Todos los que están casados y los que son enamorados o han tenido enamorados, son conscientes de que cuando alguien te gusta, tú tratas de agradarlo, conscientemente o inconscientemente. El ejemplo más clásico que nos decían cuando éramos adolescentes es que cuando te gusta una chica, ahí sí te bañas todos los días. Te echas perfume, te peinas como nunca. ¿Y por qué? Porque tratas de agradar a la otra persona. ¿Acaso la chica que te gusta te dice, oye, báñate todos los días, peínate? Jamás te ha dicho eso. ¿Y por qué lo haces? Porque quieres agradarla. Nadie te lo ha pedido, pero tú quieres hacerlo. Yo he visto gente que hasta se pone a leer libros. Nunca en su vida ha leído. Lo único que leí era Condorito y ahora, no, sí, que leí tal libro y te da una opinión y que el autor y que el capítulo y que no sé qué. Gente que se mete a tratar de aprender cosas, aprender de música, quieren tocar la guitarra, quieren aprender un instrumento, lo que sea con tal de agradar a esa persona que te gusta. Y es un amor joven, ¿no? Un amor que quizás sea de un tiempo y de ahí desaparezca, pero, o sea, eso que sientes en el momento te hace hacer cosas. Gente que se pone a hacer ejercicio, hace abdominales, o sea, cosas que normalmente no haría. ¿Por qué? Porque esa atracción que siente por la otra persona te lleva a hacer cosas para agradarle. Cosas que en ese momento no son gravosas para ti. Antes, cuando tu mamá te decía que te bañes, no, mamá, pero ¿para qué me voy a bañar si me voy a volver a ensuciar? No, mamá, que ¿no sabes que hay una crisis de agua en el mundo? Y te inventabas lo que sea. Pero ahora, sin que nadie te diga, tú solito vas y te bañas feliz, contento. Y encima sales y dices, ¡ay, qué rico es bañarse! Entonces, eso que antes era gravoso para ti, ahora ya no es gravoso. Lo haces contento, feliz. Te sientes realizado de lo que estás haciendo. Que antes de que te enamores de alguien era difícil, era pesado, qué flojera, el agua está fría. ¿Y por qué ahora sí lo haces? Porque ese amor que sientes por alguien más hace que las cosas no sean gravosas. De eso está hablando Juan. Que tu amor a Dios, si tú amas a Dios, si tú realmente amas a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Los haces con alegría. Los haces feliz. Es un disfrute. Ay, qué lindo es amar a mi hermano. Aunque sea tan espeso, lo amo. Qué bonito es compartir. Aunque me haya quedado con la mitad, qué bonito, porque mi hermano se fue alegre. Porque lo fortalecí en el Señor. Es una sensación similar, solo que con Dios es mejor. Y de eso es de lo que está hablando Juan. Eso es lo que trata de hacernos entender cuando dice que sus mandamientos no son gravosos. Porque cuando dice sus mandamientos no son gravosos, es la última parte del versículo. Primero nos habla del amor de Dios. Luego nos habla que el amor a Dios es amar a nuestros hermanos. Y
luego va haciendo conexiones entre que amar a Dios es guardar sus mandamientos y parte de sus mandamientos es amar a nuestros hermanos. Entonces, si tú amas a Dios, tienes que amar a tus hermanos. Y si tú amas a Dios, guardar sus mandamientos no es algo difícil. Entonces, la vida del creyente tiene varios puntos de apoyo cuando se vive de manera correcta, cuando se vive conforme a la palabra. Cuando nosotros queremos hacer el mínimo esfuerzo, cuando nosotros queremos sacarle la vuelta a Dios, cuando nosotros tratamos de vivir un cristianismo a nuestra manera, tratando de interpretar las cosas a nuestra conveniencia, tratando de sacar provecho para que nuestro esfuerzo sea menor, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Estamos atentando contra nuestra propia salvación, en el sentido de que si pensamos de esa manera quizás ni siquiera hemos llegado a ser creyentes, porque la Biblia dice que el amar a Dios y el amar a nuestros hermanos es una evidencia del creyente, que aquel que no ama a Dios y no guarda sus mandamientos no es de Dios. Entonces, si nosotros tenemos una actitud distinta a lo que la palabra dice, hay una gran posibilidad de que nosotros no seamos de Dios. También hay una posibilidad de que somos creyentes que necesitan todavía seguir madurando en su fe. Pero creo que es un riesgo que no vale la pena correr. Creo que cualquier creyente que ama a Dios, al entender su palabra, va a querer mejorar, va a querer cambiar y se va a fijar primero en sí mismo, ¿no? Va a examinar primero su propia vida. No va a estar pensando cuando escucha una prédica y dice, sí, que un creyente hace esto, y voltea y mira al hermano y dice, O sea, eso no pasa con un creyente. Un creyente se va a mirar a sí mismo. Por más que pueda ser verdad que hay un hermano que le calza mejor el ejemplo que se dio, primero voy a examinar mi vida. Primero voy a examinar mi vida. Y realmente voy a tratar de examinarla a conciencia. Sería triste que alguien salga de aquí pensando, estoy bien, escuché todo el tema y nada que ver conmigo, entonces pobres los hermanos que sí les cayó, pero yo creo que voy bien. Porque esa sería una falta de conciencia de cómo es nuestro propio corazón, ¿no? Lo real es que es importante examinar nuestro propio corazón y reconocer aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida y en nuestra conducta. Y que Dios nos ayude a tomar conciencia de ello. Y que Dios nos ayude a encontrar personas dentro de la iglesia con las que podamos compartir con el propósito de que nos ayuden a crecer. Es difícil, muchas veces, es difícil que uno mismo se dé cuenta de sus propios errores. O sea, normalmente cuando uno se equivoca, no se da cuenta que está equivocado. Entonces, ¿cómo sales del error? Porque algo o alguien te ayuda a darte cuenta de que estás equivocado. Muchas veces es la palabra de Dios, pero muchas veces también puede ser un hermano o una hermana con la que compartas, le cuentes algo y te diga, oye, hermano, pero eso que estás haciendo está mal. Pero que de verdad te lleve a Dios
y te lleve a la palabra. No a esos hermanos, que dicen, ya cuenta, ¿y qué más pasó? ¿Y qué más pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo fue? O sea, eso no es. El propósito real de la vida uno de los propósitos de la vida en comunidad es que entre nosotros nos ayudemos a crecer, nos exhortemos en amor, seamos de edificación unos para otros. Entonces, es parte también de amar a los hermanos, el poder compartir mi vida con alguien más, obviamente con alguien que tenga la madurez para aconsejarme de una manera correcta. Y el que aconseja, pues amar a su hermano también es escuchar por segunda, tercera, cuarta, quinta vez que otra vez se equivocó, y es amarlo y es ayudarlo. Y es no descartar a quien Dios no ha descartado. El hecho que estemos vivos el día de hoy y que tengamos la oportunidad, tanto yo como ustedes, de compartir acerca de lo que dice Primera de Juan, es un regalo de Dios. Es una oportunidad para corregir aquellas cosas que necesitan ser corregidas. Así que tomemos esa oportunidad que Dios nos da y meditemos en ello. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Porque aunque puede ser dura, Dios, puede ser directa, Señor, tu palabra es luz en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a tomar esa luz y alumbrar nuestra propia vida, Señor, para ordenar aquellas cosas que estén en desorden, Señor, para hacer aquellas cosas que faltan hacer, Señor, y dejar de hacer aquellas cosas que están de más o que son incorrectas. Ayúdanos tú a tomar conciencia, Dios, de cómo está siendo nuestro andar. Quita de nosotros la vergüenza, la falsa vergüenza que puede haber, reconocer que no estamos bien. Al contrario, ayúdanos a reconocer que no estamos bien. Ayúdanos a pedir ayuda si es necesario, a pedir consejo, Señor, a ir a tu palabra, a estudiar tu palabra hasta que podamos entender aquello que no hemos entendido o aquello que necesitamos entender mejor. La riqueza de tu palabra, Señor, es tan grande, Dios, que no debería haber quien diga, esto yo ya lo sé, ya lo entendí y ya no necesito volver a leerlo nunca más. Es todo lo contrario, Señor. Necesitamos ir a tu palabra cada día, Dios, porque es tan fácil olvidarnos de ti, Señor, que necesitamos estar en una comunión constante contigo, Dios, para poder vivir nuestra vida de una forma plena, Dios, de una forma que te agrade, Dios, y de una forma que pueda darte la gloria a ti. Ayúdanos a que tu palabra sea luz en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a ser luz en la vida de otras personas que no conocen tu palabra. Ayúdanos a ser un reflejo de tu gloria, Dios, para un mundo que vive en tinieblas, Dios. Ayúdanos a amarte, Dios, de manera sincera y correcta, Dios. Y de amar a nuestros hermanos y de guardar tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes, Dios, que puedan ser un buen ejemplo para que otros te imiten, así como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, Dios. Que si hay algo bueno que imitar en nosotros, sea que te amamos y amamos a nuestros hermanos, Dios. Perdónanos, Padre, por aquellas cosas que no hacemos, que hemos dejado de hacer, que no estamos haciendo, que no hemos querido hacer, Señor. Y ayúdanos, Dios, a entender, Señor, lo importante de esto, Dios. Que no es una opción, Señor. Que no es elegir lo que me gusta y descartar lo que no, Señor.
sino que es amarte a ti, Señor, y que ese amor por ti produzca en nosotros el querer y el hacer, Señor, que tú pones por tu buena voluntad, Padre. Llévanos a conocerte de una manera más cercana, Señor, que refleje nuestra vida, Dios, nuestro andar, nuestro actuar, y que pueda ser un testimonio para quien nos ve. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos ayudes a meditar, Señor, y que nos lleves con bien a los lugares a los que nos dirigimos. Guárdanos y cuídanos, Señor, y permite que sigamos meditando en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.